En el desayuno del Día de las Madres, mi nuera me soltó: eres solo otra boca que alimentar. Antes de que se enfriara el café, le enseñé el estado de cuenta de la tarjeta negra que está a mi nombre. Yo soy quien paga las cuentas de la casa. Qué bueno que estés aquí, me dijo después. Si puedes, sigue leyendo mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Mi café todavía echaba humo cuando las palabras de Briere rompieron el silencio de la mañana como si fueran un cuchillo. Eres solo otra boca que alimentar. Me quedé sentada en la mesa de mi cocina, viendo cómo sus uñas, todas bien arregladas, picaban en la pantalla de su celular. Lo dijo como si nada, como si hablara del clima. Era el Día de las Madres, y me había levantado temprano para hacer el desayuno de todos. Los hot cakes, que me tardé como 1 hora en hacer, seguían completos en su plato. Hay que ser realistas, siguió diciendo, sin siquiera levantar la vista del celular. Ross y yo estamos tratando de construir nuestro futuro, y tener una persona extra aquí solo lo complica todo. Mi hijo Ross estaba frente a ella, con el tenedor a medio camino a la boca, y no dijo ni una sola palabra. Solo siguió comiendo como si su esposa no acabara de decirle que su mamá, de 62 años, era una carga. Como si yo fuera una extraña que se había quedado demasiado tiempo, y no la mujer que lo cuidó, lo amó y dio todo por él. El silencio se hizo enorme entre nosotros. Se oía el reloj de la pared y la cafetera sacando sus últimas gotas, y los dedos de Briere, escribiendo rápido en su celular. Todo se sentía irreal, como si yo viera esta escena desde fuera, como si le estuviera pasando a otra persona. Briere, logré decir al fin, con la voz bajita, esta es mi casa. Ella levantó la mirada, con unos ojos fríos, sin emoción. Bueno, técnicamente, ahora es nuestra casa. Ross es el hombre de la casa. Nosotros tomamos las decisiones. Volteé a ver a mi hijo, esperando que dijera algo, lo que fuera, para defenderme, pero Ross solo se aclaró la garganta y se sirvió más miel. Ni siquiera me quiso ver a los ojos. Eso me dolió más que cualquier golpe. Además, siguió diciendo Briere, ya más confiada, no es como si ayudaras en algo importante. Solo te la pasas viendo tus programitas todo el día y dejas todo tirado. Nosotros tenemos que limpiar tus desastres. No pude decir nada del coraje. Yo cocino todas las comidas, limpio todos los cuartos, lavo la ropa, hago el mandado, cuido el jardín que tanto le gusta presumir, pero para ella, yo solo estorbaba. Tal vez ya es hora de pensar en otro lugar donde vivas, dijo con una sonrisa falsa, que no llegaba a sus ojos. Por aquí hay comunidades para personas mayores muy bonitas, y económicas. Me temblaban las manos mientras dejaba mi taza de café en la mesa. Tenía 62 años, y mi propia familia ya me quería echar como si fuera basura. Me sentía invisible en mi propia casa, como un fantasma que anda por los rincones donde antes y me sentía parte de algo. Ross por fin habló, pero no fue para defenderme. Mejor terminemos de desayunar primero, murmuró, sin siquiera verme a los ojos. Me levanté despacito, sentía las piernas débiles. Los hot cakes que con tanta ilusión preparé estaban ahí, fríos, casi sin tocar. La tarjeta del Día de las Madres que imaginé recibir, se quedó solo en eso, en mi imaginación. Creo que me voy a mi cuarto, dije bajito. Ninguno de los dos dijo nada. Briere ya estaba otra vez con su celular, y Ross seguía viendo su desayuno como si ahí estuviera la respuesta a todos los problemas del mundo. Salí de la cocina sintiéndome como una intrusa, como si me hubiera metido por error a una vida que no era la mía. Mientras subía las escaleras, los escuché hablando bajito detrás de mí. No hablaban de mí, eso lo supe de inmediato. Hablaban de sus planes, de sus pendientes, de sus vidas ocupadas donde ya no había espacio para una mamá vieja que se volvió estorbo. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la orilla de la cama. Me quedé viendo mi reflejo en el espejo del tocador. ¿En qué momento me volví esta persona? ¿Cuándo me hice tan chiquita que mi propio hijo pudo quedarse callado mientras su esposa me destrozaba con puras palabras? Las lágrimas llegaron solas, calientes, rabiosas, llenas de un dolor que no esperaba, y no solo lloraba por lo de esa mañana, lloraba por la lenta muerte del respeto, por cómo poco a poco fui perdiendo mi lugar en mi propia familia. Algo tenía que cambiar, solo que aún no sabía qué. Ahí sentada, sola en mi cuarto, mi mente se regresó al momento en que todo empezó. No comenzó con groserías, empezó con dolor, y con buenas intenciones, como muchas cosas feas que llegan sin darnos cuenta. Cuando murió mi esposo Paul, hace 3 años, Ross se portó muy lindo conmigo. Mamá, no deberías estar sola ahora,
me dijo mientras me tomaba de la mano en el funeral, vente con nosotros un tiempo, solo hasta que te sientas mejor. Briere sonrió y también dijo que sí, aunque desde entonces noté algo frío en su mirada. Claro, Belinda, la familia cuida a la familia, dijo. Un tiempo, se volvió meses, luego años, y en algún momento, dejé de ser una invitada que necesitaba consuelo para volverme una presencia permanente, con la que ya nadie sabía bien qué hacer. Los cambios fueron tan poco a poco, que casi ni me di cuenta. Briere hacía comentarios de que mi comida estaba muy pesada, así que empecé a cocinar cosas más ligeras. Luego dijo que el volumen de mi tele era muy alto, así que me compré unos audífonos. Después se quejó de que mi ropa ocupaba mucho espacio en el cuarto de lavado, y empecé a lavar mi ropa sola, en la noche, para no molestar. Cada cosa, por sí sola, parecía razonable. Después de todo, yo estaba en su casa, interrumpiendo su forma de vivir, pero ahora que lo veo con calma, me doy cuenta de que cada vez que cedía, iba perdiendo pedacitos de mí, cosas que ni siquiera sabía que ya me faltaban. Y lo que más dolía, era ver cómo había cambiado Ross. Mi hijo, el que antes me llamaba todos los días antes de andar con Briere, el que cada fin de semana llegaba con flores y me contaba todo de su trabajo, poco a poco dejó de verme, incluso cuando estaba frente a él. Ross, ¿me ayudas a mover esta cómoda? Le pedí el mes pasado. Pregúntale a Briere, me dijo sin despegar los ojos de su laptop. Ella es mejor para organizar. Cuando fui con Briere, soltó un suspiro bien exagerado. Belinda, ya hemos hablado de esto. No puedes andar moviendo muebles sin decirnos antes. Eso cambia todo el flujo de la casa. Nunca moví esa cómoda. Ahí sigue, donde no va, tapando la ventana y dejando mi cuarto todo oscuro. Con el tiempo, las reglas invisibles fueron creciendo. No uses los platos bonitos. No invites a nadie sin preguntar. No veas la tele en la sala por si alguien más la quiere usar. No cocines cosas con olor fuerte. No dejes nada tuyo en las áreas comunes. Me volví experta en hacerme chiquita, en anticiparme antes de que me pidieran algo, en desaparecer dentro de mi propia vida. Un día escuché a Briere decirle a sus amigas, en una de sus noches de vino, tu suegra es bien fácil de tener, nunca se queja. En realidad, es un gusto tenerla aquí, como una muchacha del servicio, pero gratis. Me dolieron esas palabras, pero me convencí de que no lo decía en serio, o no de esa forma. En esos días, me decía muchas cosas para no romperme. Las mañanas eran lo peor. Me levantaba temprano, hacía café, el desayuno, ponía la mesa, y cuando Ross y Briere bajaban, hablaban entre ellos, a mi alrededor, pero nunca conmigo. Yo era como un mueble que servía comida. Estoy pensando en pintar el cuarto de visitas, decía Briere mientras le pasaba un plato de huevos a Ross. Suena bien, le contestaba él, sin mencionar que ese cuarto era mi recámara, y que yo estaba ahí, parada. Cuando venían sus amigos a cenar, yo cocinaba cosas bien elaboradas y luego me metía a mi cuarto, para que pudieran disfrutar sin la incomodidad de una persona extra. A veces los escuchaba reírse hasta tarde, y me preguntaba cómo se sentía volver a pertenecer a algún lugar. Las fiestas eran lo más difícil. La Navidad pasada me pasé días cocinando, decorando la casa, envolviendo regalos que ni siquiera podía pagar bien. Cuando llegaron los papás de Briere, me presentaron como la mamá de Ross, que se está quedando con nosotros un tiempo. Qué lindos ustedes, de acogerla así, dijo la mamá de Briere, con esa sonrisa que pone la gente cuando cree que está haciendo una obra de caridad. Yo solo quería gritar, también es mi casa. Yo no era un caso de caridad, no me habían recogido de la calle, pero aún así, sonreí y les ofrecí traer más vino de la cocina. Después de la humillación de esta mañana, todo me quedó claro. Había pasado 3 años tratando de ganarme un lugar en mi propia familia, como si estuviera haciendo una audición, y fallé tan feo, que ya ni querían que siguiera en la historia. Lo más triste de todo fue que yo misma ayudé a que me borraran. Cada vez que me aguanté un comentario feo, cada vez que me hice chiquita para no incomodar, les fui enseñando que yo no importaba, que podían prescindir de mí. Pero esa mañana fue diferente. Tal vez fue la forma tan fría en que me llamaron otra boca que alimentar, justo en el Día de las Madres. O tal vez fue ver a mi hijo ahí sentado, callado, mientras su esposa hablaba de mí como si fuera un perro que ya nadie quiere. No sé qué fue exactamente, pero sentí que algo se encendía dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo guardado. Ya no era solo tristeza, era otra cosa. Era coraje, un coraje que empezó como una chispa y fue creciendo en los días que siguieron. Cada desprecio, cada mirada fea, cada vez que hablaban como si yo no estuviera,
Le echaban más leña a ese fuego que ya no me dejaba desaparecer tan fácil, pero nada me preparó para lo que escuché el jueves en la tarde. Estaba en mi cuarto, doblando ropa, cuando sonó el celular de Briera ya abajo. Contestó con su voz alegre de siempre, pero algo en su tono me hizo poner atención. Estaba hablando de mí. Ya sabes cómo son los viejitos, decía, y se le oía clarito desde las escaleras. Se ponen bien demandantes y fastidiosos. Ella actúa como si la casa fuera suya. Dejé la toalla que estaba doblando y me acerqué en silencio al barandal. No, Ross no le va a decir nada, siguió ella. Se siente muy culpable por lo de su papá, pero honestamente, ya no podemos seguir así mucho tiempo. Se está volviendo un verdadero problema. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que me vibraba el pecho. Sabía que no debía estar escuchando, pero no me pude mover. Las casas de retiro no son tan caras, decía ella, y ya que la tengamos en una, podemos arreglar lo de la herencia. O sea, no va a vivir para siempre, ¿verdad? Me temblaron las piernas. Esa forma tan fría en la que hablaba de mi muerte, como si fuera parte de un plan para ordenar sus finanzas, me dejó helada. Me agarré de la baranda para no caerme, pero no había terminado. Créeme, todo está bajo control, dijo. Ross ya aparece como beneficiario en todas sus cuentas. Solo es cosa de esperar el momento adecuado para mencionarle lo de la residencia. Haz que parezca que es por su bien. Me regresé tambaleando a mi cuarto y cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Las manos me temblaban tanto que apenas pude girar la perilla. Estaban planeando guardarme en algún lugar mientras esperaban a que me muriera. Y mi propio hijo era parte de todo esto. La culpa que yo pensaba que sentía por la muerte de su papá no lo estaba deteniendo. Solo lo hacía quedarse callado, dejar que su esposa organizara cómo iban a deshacerse de mí. Me senté en la cama, tratando de entender todo lo que había escuchado, pero antes de que pudiera asimilar bien la traición, escuché pasos en las escaleras. Era Ross. Venía subiendo y también estaba hablando por teléfono. Sí, sé que suena feo, dijo mientras pasaba por mi puerta, pero Briere tiene razón. Mamá ya no es joven y no es justo que tengamos que cuidarla para siempre. Entró a su cuarto, pero su voz se escuchaba clarito a través de las paredes delgadas. La verdad, ella no aporta nada, solo está ahí, es deprimente, la neta. A veces la veo y me pongo a pensar si eso es lo que me espera a mí cuando envejezca. Esas palabras me pegaron como si me hubieran dado una cachetada. ¿Ese era mi hijo, el niño que llevé en mi vientre 9 meses? El que crié sola desde que su papá murió en aquel accidente. Cuando Ross tenía solo 8 años, yo trabajé en 2 lugares al mismo tiempo para que tuviera buena educación. Pasé por muchas carencias para que él tuviera todo lo que necesitaba. Lo de la casa de retiro tiene sentido, siguió diciendo. Seguro será más feliz con gente de su edad. Siendo honestos, la casa va a estar mucho más tranquila sin ella ahí, siempre tan apagada. Apagada, así le llamaba ahora a mi tristeza, a mi soledad. A la manera en que poco a poco me fueron sacando de sus vidas. Briere ya encontró algunos lugares que se ven bien, nada caro, pero limpios. Mamá tiene suficiente dinero ahorrado para pagar un rato, y ya luego vemos qué hacemos cuando se acabe. Me tapé la boca con la mano para no soltar ningún sonido. Habían hablado de mi dinero, de mi futuro, hasta de mi muerte. Todo eso sin siquiera preguntarme nada. Para ellos, yo era un problema que había que resolver, no una persona con sentimientos. Con historia. Lo que más dolió fue oír a Ross tan tranquilo, como si hablar de sacarme de su vida fuera cualquier cosa. Esa voz con la que me contaba cuentos cuando era niño, la misma con la que me decía que siempre iba a cuidarme, ahora planeaba cómo deshacerse de mí. Sí, creo que se lo vamos a decir la semana que viene, dijo él. Haz que suene casual, como si nomás estuviéramos pensando en su bienestar. Probablemente al principio no va a querer, pero en realidad no tiene opción. No tenía opción. En sus cabezas, yo ya estaba vencida, sin poder, sin voz. Escuché cómo colgaba y luego bajaba las escaleras. Unos minutos después, oí a los dos riéndose en la cocina. Sus voces sonaban relajadas, como si nada. Planear mi exilio no les quitó el buen humor. Me quedé en mi cuarto durante horas, recordando cada palabra que había escuchado, la forma tan fría en que hablaron de mi futuro, la crueldad con la que esperaban a que muriera, la total falta de cariño, ni siquiera respeto básico. Pero debajo de toda esa tristeza, empezó a crecer algo más. La rabia que sentí después del desayuno del Día de las Madres se estaba convirtiendo en algo más fuerte, más claro. Ellos pensaban que yo no podía hacer nada, que era solo una viejita indefensa que aceptaría lo que fuera, que no tenía opción, pero estaban a punto de darse cuenta de lo equivocados que estaban.
Por primera vez en 3 años. No estaba pensando en cómo hacerme chiquita ni en cómo evitar problemas. Estaba pensando en cómo llegué a este punto, en todo lo que había dejado que me quitaran, y en lo que todavía valía la pena defender. Querían tratarme como si ya estuviera muerta, pero nunca me había sentido tan viva. El momento llegó antes de lo que pensé. 3 días después de escuchar sus llamadas, Ross y Brier me acorralaron en la cocina, justo durante el desayuno. Lo hicieron a propósito. Sabían que ahí no podía escaparme, que estaba atrapada, sentada, sin a dónde ir. Mamá, dijo Ross con esa voz falsa que la gente usa cuando va a dar malas noticias. Brier y yo hemos estado platicando, y creemos que ya es hora de hablar de algunos cambios. Dejé mi taza de café con calma y traté de no mostrar ninguna emoción. ¿Qué tipo de cambios? Brier se metió en la conversación antes de que Ross dijera algo más. Pues, estamos pensando en tu situación de vida. Sabemos que has estado a gusto aquí, pero nos preguntamos si no serías más feliz en otro lugar, algo más apropiado para alguien de tu edad. ¿Te refieres a un asilo? Lo dije directo, sin rodeos. Los dos se miraron rápido entre ellos. Ross se aclaró la garganta. No precisamente un asilo, más bien una comunidad para personas mayores, un lugar donde puedas hacer amigos, compartir con gente que tenga tus mismos intereses. ¿Mis intereses? Pregunté mirándolos fijo. ¿Y cuáles crees que son mis intereses? Otra vez se miraron entre ellos. Esta vez Brier tomó el control. Bueno, ya sabes, actividades para personas mayores, bingo, quizá algunas manualidades, cosas que te mantengan ocupada. La manera en que lo dijo fue tan condescendiente que me dieron ganas de reír. Me hablaba como si fuera una niña a la que hay que entretener con plastilina o canciones infantiles. El problema, dijo Ross después, es que mantener esta casa está saliendo caro. Nos estamos viendo apretados con el dinero, y mantener a 3 personas en vez de 2 nos está afectando el presupuesto. Ese era el momento que había estado esperando, mi entrada. Me levanté despacio y caminé al cajón donde guardo mis papeles importantes. Los dos me miraron nerviosos, pensando que iba a sacar alguna carta sentimental o fotos para hacerlo sentir mal. Pero no, en vez de eso, saqué una carpeta gruesa y la puse en la mesa, justo entre los 3. ¿Te sientes presionado con el dinero? Pregunté mientras abría la carpeta. Qué curioso. Saqué el primer papel. Era el estado de cuenta de la hipoteca de la casa. Esta casa, que según tú ya es muy cara de mantener. Yo he estado pagando la hipoteca los últimos 2 años. Sus caras se pusieron pálidas. Y todavía no terminaba. Saqué otro papel, los recibos de la luz, el seguro, los impuestos de la casa, todo eso lo pago yo. Luego saqué otro más, la tarjeta de crédito que usaste para tus vacaciones a México el mes pasado. Brier, esa tarjeta es mía. Y otro más, los pagos del coche, de los 2 carros que manejan. Para ese momento, Ross veía los papeles como si estuvieran en chino. La boca de Brier se abría y se cerraba, pero no le salía ni una palabra. La comida que comemos, el cable que pagan por la tele que no querías que yo viera en la sala, el servicio de jardinería que mantiene ese jardín que tanto presumes con tus amigas, todo eso lo paga esta mujer, dije señalándome, la misma que según tú, Brier, es otra boca que alimentar. Fui poniendo cada papel en la mesa, como si estuviera jugando póker y enseñando la mejor mano. Así que, a ver, cuéntenme otra vez lo caro que es mantener a 3 personas en vez de 2. El silencio en la cocina era tan fuerte que hasta el zumbido del refri se oía, también el reloj y hasta mis propios latidos. Ross fue el primero en hablar. Mamá, no sabía. ¿No sabías? Lo interrumpí. ¿De verdad no sabías que el dinero salía de algún lado? ¿Pensabas que una hada mágica pagaba la hipoteca? Brier, que al principio parecía sorprendida, ahora estaba enojada. Bueno, nunca dijiste nada. ¿Cómo querías que supiéramos? Porque son adultos, les dije con firmeza, porque viven en una casa, y los adultos saben que las casas cuestan, pero, más importante aún, porque se supone que debían preguntar. Saqué otro papel, un estado de cuenta con las transferencias que había programado. Cada mes, desde hace 2 años, les he estado mandando dinero para cubrir sus gastos, no mis gastos, sus gastos, los pagos del coche, las tarjetas, el gimnasio, los spas, las cenas a las que ni siquiera me invitan. Ross bajó la cabeza, ahora veía sus manos, y su cara estaba roja. Yo esperaba que fuera por vergüenza. Mamá, si estabas batallando con los gastos, nos hubieras dicho algo. Me reí, pero no fue una risa feliz. Ross,
Yo no estoy batallando con los gastos. El problema no es el dinero. El problema es que la gente a la que le pago todo, me trata como si no valiera nada. La cara de Briere iba cambiando, primero sorpresa, luego vergüenza, y al final esa cara fría, calculadora, que ya conocía bien. Bueno, dijo despacito, agradecemos todo lo que has hecho, pero eso no significa que puedas echárnoslo en cara toda la vida. Nosotros nunca te pedimos que pagaras todo. Tienes razón, respondí, sentándome de nuevo. Nunca lo pidieron, solo lo tomaron, y cuando dejé de serles útil, empezaron a planear cómo deshacerse de mí. Ross levantó la cara de golpe. ¿Qué quieres decir? Lo miré directo a los ojos. Escuché sus llamadas, las de los dos, hablando de asilos, de mi dinero, de cuánto tiempo tenían que esperar para poder quedarse con mi herencia. Ambos se pusieron pálidos. Pensaron que era una viejita patética que se iba a ir en silencio cuando ustedes decidieran que ya estorbaba, seguí. Pero hay algo que se les olvidó, las viejitas patéticas normalmente no tienen el dinero suficiente para mantener a dos adultos con el estilo de vida al que ya se acostumbraron. Me volví a levantar y empecé a guardar los papeles en su carpeta. Entonces, hablemos de cambios, dije, porque tienes razón, hay cosas que sí tienen que cambiar. Todo iba a cambiar. La semana después de esa plática en la cocina fue la más rara de toda mi vida. Ross y Briere andaban cerca de mí como si fuera una bomba a punto de explotar. Me trataban con una amabilidad exagerada, preguntándome si necesitaba algo, ofreciéndose a ayudar con cosas que yo había hecho sola por años. Pero les veía la intención en los ojos, sobre todo a Briere. Estaba calculando, pensando qué movimiento hacer ahora. Sabía que esa buena onda no iba a durar mucho. Así que usé esos 7 días para planear mi salida con la misma atención que antes usaba para organizar las fiestas de cumpleaños de Ross o las mañanas de Navidad. Lo primero fue llamar a mi abogada, Margaret Chen. No hablábamos desde el funeral de Paul. Belinda, me dijo con cariño, ¿cómo estás? Necesito hacer algunos cambios en mis finanzas, le dije, y necesito hacerlo con discreción. Margaret no hizo preguntas, y por eso siempre me cayó bien. En 3 días ya tenía una cuenta bancaria nueva, una que Ross no conocía. En una semana, ya había movido la mayor parte de mi dinero a cuentas donde él no podía tocar ni un peso. Lo de la casa fue más complicado. Estaba a mi nombre, pero Ross vivía ahí, no podía simplemente correrlo. Al final de cuentas, seguía siendo mi hijo, pero sí podía hacer ajustes en lo financiero. Pasé horas buscando por internet. Quería encontrar un pueblito tranquilo, no muy lejos en coche. Algo donde pudiera empezar de cero, sin sentirme aplastada por lo que ellos esperaban de mí. Encontré una casita en renta en Millbrook, a 2 horas al norte. Tenía jardincito, un porche bonito, y la renta era más barata que lo que yo pagaba cada mes solo en las tarjetas de crédito de Ross y Briere. Lo más difícil fue cancelar las transferencias automáticas. Durante 2 años, cada mes, el dinero salía de mi cuenta para pagarle sus cosas. Cancelar eso fue como cortar un cordón que ya no debía existir. Estaba frente a la computadora haciendo eso cuando Briere tocó la puerta de mi cuarto. Belinda, ¿podemos hablar? Cerré la ventana del banco y me volteé a verla. Traía puesta su mejor sonrisa, esa que siempre sacaba antes de pedirme dinero o un favor. Solo quería decirte cuánto agradecemos Ross y yo todo lo que has hecho por nosotros, empezó. Sabemos que no siempre hemos sido perfectos, pero somos familia, y la familia se apoya, ¿no? Asentí con la cabeza. Ya sabía que el mensaje real venía después. La cosa es, siguió, sentándose en la orilla de mi cama como si fuéramos mejores amigas, que hemos estado pensando en lo que dijiste el otro día, sobre los cambios, y pues sí, creemos que tienes razón, todos deberíamos poner de nuestra parte para los gastos de la casa. Hizo una pausa y luego soltó la bomba. Así que hemos decidido que pagues una renta mensual por vivir aquí, nada exagerado. Solo lo justo para que cubras tu parte de la hipoteca y los servicios. La miré fijamente, sin poder creer lo descarada que era. A pesar de que ya sabía que yo había estado pagando todos sus gastos, ahora quería cobrarme renta, por vivir en mi propia casa. ¿Y cuánto pensaban cobrarme de renta? Le pregunté con calma. Pues, pensábamos en unos $1,800 al mes, me dijo como si fuera una ganga. Es un precio justo por una habitación y compartir las demás áreas de la casa. ¿1,800 por un cuarto en una casa cuya hipoteca yo misma he estado pagando? Y claro, siguió diciendo, esperamos que sigas ayudando con las compras y con los servicios, ya que tú también comes aquí y usas luz y agua. Asentí despacito. Suena muy razonable,
Briere, muy justo. Se le iluminó la cara, pensó que había ganado. ¿Y para cuándo quieren que empiece a pagar la renta?, le pregunté. Pensábamos que desde el 1 del mes que entra, así tienes chance de ajustar tu presupuesto. Perfecto, le respondí, justo eso, necesito hacer unos ajustes. Cuando se fue, volví a la computadora y terminé lo que estaba haciendo. Cancelé el pago automático de la hipoteca, cancelé los servicios, cancelé el seguro, cancelé todos y cada uno de los pagos que estaban sosteniendo la vida cómoda que llevaban. Luego llamé al dueño de la casa en Millbrook y dejé un depósito por la casita con jardín. Mi plan ya estaba listo, solo me faltaba decidir cuándo aplicarlo. La decisión se tomó sola la noche siguiente. Estaba lavando los trastes después de cenar cuando escuché a Ross y a Briere hablando en la sala. Ni siquiera intentaban bajar la voz. Ya se habían acostumbrado a hablar de mí como si no estuviera. 1.800 al mes es solo el comienzo, decía Briere. Ya que se acostumbre a pagar renta, podemos empezar a cobrarle por otras cosas, limpieza, comida, lavado de ropa. ¿Y crees que va a aceptar todo eso?, preguntó Ross. No tiene de otra, respondió ella. ¿A dónde más va a ir? Nos necesita más a nosotros de lo que nosotros la necesitamos a ella. Solté el plato que estaba lavando y me sequé las manos. Me sorprendió la crueldad con la que hablaban de mí, en mi propia casa, pero al mismo tiempo, fue como si se me cayera una venda de los ojos. Ellos no eran familia, eran parásitos, y yo ya no quería seguirlos manteniendo. Entré a la sala, los dos me vieron con cara de culpables. Estaba pensando en lo que hablamos ayer, les dije, lo del alquiler y los cambios. Ah, qué bueno, dijo Briere con una sonrisa fingida, de verdad creemos que va a ser lo mejor para todos. Yo también creo que es lo mejor, asentí, pero he decidido hacer mis propios cambios. Me senté en la silla frente a ellos, esa silla en la que poco a poco me fueron quitando mi lugar durante los últimos 3 años. Me voy de esta casa, dije con calma. Las palabras se quedaron flotando en el aire como humo. Ross parpadeó varias veces, confundido. ¿Te vas a mudar?, repitió. Mamá, no tienes que hacer eso, podemos encontrar otra solución. Creo que mudarme es justamente la solución perfecta, le dije. Ustedes tendrán su espacio, su privacidad, podrán vivir como quieran sin tener que mantener a una boca extra, y yo tendré mi independencia. La cara de Briere se puso pálida como un papel. ¿Pero a dónde te vas a ir? Encontré una casita muy linda en Millbrook, tiene jardincito y un porche bonito, y me sale mucho más barata que 1.800 al mes. Millbrook, Ross ya estaba de pie, nervioso. Eso está a 2 horas de aquí. Mamá, no puedes irte así nada más, dijo Ross. Somos tu familia. Sí, respondí en voz baja, lo son, y justamente por eso esto duele tanto. Me levanté y caminé hacia las escaleras. Me voy este fin de semana, quería avisarte con tiempo, para que hagan sus propios arreglos. ¿Qué arreglos? La voz de Briere ya sonaba nerviosa, casi asustada. Me detuve al pie de las escaleras y los miré. Pues van a tener que ver cómo pagar la casa, los carros, las tarjetas, los servicios, todos esos gastos que salían de mis cuentas. El silencio que siguió fue tan fuerte que casi se podía oír. En ese momento exacto supe que les cayó el 20. No puedes simplemente dejarnos sin nada, gritó Briere. Tenemos compromisos, deudas, responsabilidades. Yo también, le contesté. Mi responsabilidad ahora soy yo misma, algo que olvidé por un buen rato, pero ya lo recordé. Empecé a subir las escaleras. Sentía sus miradas detrás de mí. Escuché la voz de Briere, chillona y desesperada. Ross, haz algo, no puede dejarnos así. Pero Ross no dijo ni una palabra, porque en el fondo sabía que sí podía hacerlo. 3 meses después, estaba sentada en el porche de mi nueva casa en Millbrook, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo de colores rosa y dorado. Mi jardín iba muy bien. Había tomates grandes en las ramas, girasoles altos buscando el sol, y hierbas que llenaban el aire con su aroma fresco. Nunca en mi vida me había sentido tan feliz. La casita no solo era un lugar para vivir, era un descubrimiento. Me despertaba cuando quería, comía lo que se me antojaba, veía la tele en mi sala, sin tener que pedirle permiso a nadie. Había vuelto a encontrar a la mujer que yo era antes de volverme invisible. Mi celular sonó y rompió la paz de esa mañana. En la pantalla apareció el nombre de Ross. Me había estado llamando seguido el último mes, pero siempre hablábamos con cuidado, con distancia. Hoy algo se sentía distinto. Hola, mamá, dijo al contestar. Su voz era tranquila,
pero dudosa. Hola, Ross, ¿cómo estás? He estado mejor, dijo después de una pausa, y se le oyó respirar profundo. Mamá, necesito decirte algo. Briere y yo nos vamos a divorciar. No me sorprendió. Sin mi dinero, su relación no tenía cómo sostenerse. Aún así, me dolió escuchar el dolor en su voz. Lo siento mucho, le dije, y de verdad lo sentía. Ella se fue el mes pasado. Dijo que no podía con el estrés del dinero, y que yo no era el hombre con el que creyó casarse. Se rió, pero con amargura. Y la verdad, tenía razón en eso último. Me quedé callada, dejándolo hablar a su ritmo. Perdí la casa, tuve que venderla para pagar deudas. Ahora rento un depa chiquito y tengo 2 trabajos, solo para poder pagar lo básico. Una parte de mí quiso correr a consolarlo, a ayudarlo, como lo había hecho siempre, pero esta vez no. Ya había aprendido a quedarme en esa incomodidad, en la mía y en la de los demás. Debe ser muy duro, le dije con calma. Lo es, pero, ¿sabes qué es lo peor? Su voz se quebró. Me lo merezco, todo. Dejé que me trataras como basura, y yo mismo me traté como basura. Ni siquiera sé cómo disculparme por eso. Cerré los ojos y sentí que las lágrimas querían salir. Este era el hijo que recordaba, el niño con conciencia, el joven que solía decirme que yo era su héroe. Ross, no, déjame terminar, por favor. Ahora él lloraba y yo lo podía oír. He tenido 3 meses para pensar en lo que hice, en lo que dejé pasar. Dejé a la persona más importante de mi vida por alguien que nunca me quiso de verdad. Y lo peor es que tú trataste de mostrarme amor todos los días, y yo fui muy egoísta y débil para darme cuenta. Me levanté y caminé hacia la barandilla del porche, agarrándola con la mano. La rabia que había guardado tanto tiempo seguía ahí, pero debajo estaba otra cosa, dolor. Dolor por el tiempo que perdimos, por la relación rota, por el sufrimiento que los dos llevamos. Sé que no merezco que me perdones, continuó. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero quiero que sepas que ahora lo entiendo. Veo todo lo que te quité, todo lo que dejé que ella te quitara, y me odio por eso. Pensé en la mujer que era hace 3 meses, chiquita e invisible, aceptando la crueldad como si fuera parte de la vida. Luego pensé en la mujer que soy ahora, fuerte para vivir sola, valiente para empezar de nuevo, y sabia para saber la diferencia entre perdonar y ser tonta. Ross, dije bajito. ¿Te acuerdas cuando tenías 8 años y tu papá acababa de morir? Sí, susurró. Estabas tan enojado con Dios, conmigo, con el mundo. Me decías que odiabas a todos y que hasta querías morir. Lo recuerdo. ¿Y recuerdas lo que te dije? Se quedó callado un momento. Te dije que el odio era una carga muy pesada para un niño, que perdonar no es olvidar, sino decidir no dejar que el dolor te envenene todo. Sí, dijo, eso me quedó claro. Sonreí con lágrimas. He estado pensando mucho en esa charla últimamente. Volví a sentarme en mi mecedora, la que compré con el dinero del primer mes que quedó en mi cuenta. Ross, te perdono, no porque creas que lo mereces, sino porque Dios me ha perdonado tantas cosas que yo no merecía, y porque cargar con esta rabia es una carga muy pesada para una mujer vieja como yo. Su sollozo de alivio se escuchó por el teléfono. Pero seguí hablando, esta vez con la voz firme. Perdonar no significa olvidar ni volver a como eran las cosas antes, eso lo entiendo. ¿Y tú? Porque necesito que de verdad lo entiendas. Ross, te quiero, eres mi hijo, y eso nunca cambiará, pero nunca más voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, me trate como menos persona. No lo esperaría, ni quiero que lo hagas. Si quieres una relación conmigo, será de igual a igual. No voy a ser tu salvavidas económico, ni tu plan B, ni tu cuidadora. Seré tu mamá, pero también seré yo, con mi propia vida y mis propios límites. Sí, dijo rápido, sí, eso es justo lo que yo también quiero. Bueno, entonces puedes empezar por venir a visitarme aquí a mi casa como mi invitado. Podemos cenar y platicar como adultos. Podemos arreglar lo que se rompió, pero esta vez hacerlo más fuerte. Me gustaría eso más que nada, dijo él. A mí también me gustaría mucho. Después de colgar, me quedé un buen rato sentada en el porche, viendo cómo el día iba avanzando. Me di cuenta de que el perdón no es para liberar a alguien de su culpa, sino para liberarte a ti mismo de la prisión del rencor. Todavía tenía límites, todavía tenía mis reglas, todavía me respetaba. Pero también había recuperado a mi hijo, y él había recuperado a su mamá. No a la mujer pequeña e invisible que antes me daban por sentada, sino a la persona completa que siempre había sido por dentro. Mientras mecía mi silla suavecito,
rodeada por el jardín que había plantado con mis propias manos. Sentí algo que no sentía desde hacía años, paz completa. Tenía 62 años, y por primera vez en décadas estaba justo donde debía estar, en mi vida, bajo mis propias reglas. Ahora, quiero saber de ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo parecido? Déjenme sus comentarios abajo. Y mientras tanto, les dejo aquí en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal y que seguro los van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí,